Admito, dijo Van River, que algunas de mis teorías no han sido muy felices, pero dígame lo que piensa de esta. Es necesario, suspiró Stormgren. Peter no lo oyó. No es una idea mía realmente, dijo con modestia. La saqué de un cuento de Chesterton. Suponga que los superseñores estén ocultando el hecho de que no tienen nada que ocultar. Un poco complicado me parece, dijo Stormgren, comenzando a interesarse. Lo que quiero decir es esto, continuó Van River con entusiasmo. Creo que físicamente son seres humanos como nosotros. Han comprendido que toleraríamos que nos gobernasen unas criaturas, bueno, extrañas y superinteligentes. Pero, tal como es, la raza humana no admitiría ser manejada por seres de su misma especie. Muy ingeniosa, como todas sus teorías, dijo Stormgren. Me gustaría que las enumerase, así yo podría recordarlas mejor. Las objeciones a esta... Pero en aquel momento entraba Wainwright. Stormgren se preguntó qué estaría pensando. Se preguntó también si Wainwright habría tenido algún contacto con los hombres de la mina. Lo dudaba, pues tenía la seguridad de que Wainwright se oponía genuinamente a toda forma de violencia. Los extremistas del movimiento se habían desacreditado totalmente, y había pasado mucho tiempo sin que el mundo hubiese oído hablar de ellos. El jefe de la Liga de la Libertad escuchó cuidadosamente mientras Stormgren le leía el anuncio. Stormgren esperaba que Wainwright apreciara este gesto, que había sido idea de Karen. El mundo conocería la promesa que los superseñores hacían a los nietos de los hombres actuales solo 12 horas después. 50 años, dijo Wainwright pensativamente. Es mucho tiempo para esperar. Para la humanidad, quizás, pero no para Karen, respondió Stormgren. Solo ahora comenzaba a comprender la sutileza de la solución ofrecida por los superseñores. Se tomaban el tiempo que creían necesario y privaban de su base a la Liga de la Libertad. Stormgren no creía que la Liga capitulara, pero su posición se debilitaría muchísimo. Era indudable que Wainwright no pensaba otra cosa. En 50 años, dijo el hombre amargamente, el daño estará hecho. Aquellos que aún recuerdan nuestra independencia habrán desaparecido. La humanidad habrá olvidado sus tradiciones. Palabras vacías, pensó Stormgren. Palabras por las que los hombres habían luchado y habían muerto, y por las que nunca volverían a luchar y a morir otra vez. Y el mundo sería mejor así. Mientras veía alejarse a Wainwright, Stormgren se preguntó cuánto daño haría aún la Liga de la Libertad. Pero ese, pensó aliviado, era un problema que concernía a su sucesor. Había algunas cosas que solo el tiempo podría curar. Era posible destruir la maldad, pero nada podía hacerse con los que vivían engañados. Aquí está tu portafolio, dijo Duval, intacto. Gracias, respondió Stormgren, examinándolo cuidadosamente. Ahora espero que me digas de qué se trata y qué nos queda todavía por hacer. El físico parecía más interesado en sus propios pensamientos. Lo que no puedo comprender, dijo, es lo fácil que ha resultado todo. Si yo fuese Karen, pero no lo eres. Vamos al asunto. ¿Qué hemos descubierto? Ay, estas excitable y supersensitivas razas nórdicas, suspiró Duval. Hemos usado un aparato de radar de baja potencia, junto con las ondas de radio de frecuencia muy alta. Utilizamos las infrarrojas. En fin, todas las ondas que deben ser invisibles para cualquier criatura, aun aquellas dotadas de ojos muy raros. ¿Cómo puedes estar seguro?, preguntó Stormgren, interesándose a pesar de sí mismo en aquel problema técnico. Bueno, no podemos estar completamente seguros, admitió Duval, con desgano. Pero Karen te ve bajo una luz normal, ¿no es así? Así que sus ojos, con relación al espectro,
Tienen que ser parecidos a los ojos de los terrestres. De todos modos, dio resultado. Hemos comprobado que detrás de esa pantalla hay una gran habitación. La pantalla tiene unos 3 centímetros de espesor y el espacio que se extiende al otro lado tiene por lo menos unos 10 metros de longitud. No pudimos recoger ningún eco de esa distante pared, ya que usamos un radar de muy poca potencia. Sin embargo, hemos obtenido esto. Duval mostró un trozo de papel fotográfico en el que se veía una simple línea ondulada. En un punto la línea se torcía levemente como la gráfica de un débil terremoto. ¿Ves esa irregularidad? Sí, ¿qué es? Karen-Yen. Dios mío, ¿estás seguro? Podemos suponerlo. Está sentado o de pie o de cualquier otro modo, a 2 metros de la pantalla. Si hubiésemos obtenido un registro mejor, hasta podríamos calcular su tamaño. Los sentimientos de Stronheim eran algo confusos mientras observaba aquella leve inflexión de la línea. Hasta ahora no había podido saber si el cuerpo de Karen-Yen era de naturaleza material. La evidencia era todavía indirecta, pero la aceptó sin más dudas. También hemos calculado, dijo Duval, la transparencia de la pantalla con relación a una luz común. Creo que tenemos una idea bastante exacta. De todos modos, no importa. El error no puede ser muy grande. Ya comprenderás, claro, que esos vidrios transparentes por una cara y opaca por la otra no existen en realidad. Se trata solo de un modo de arreglar las luces. Karen-Yen se sienta en una habitación a oscuras, tú en una iluminada. Eso es todo. Duval rió entre dientes. Bueno, vamos a cambiar eso. Con los ademanes de un mango que hace aparecer una camada de conejos, Duval se inclinó sobre el escritorio y extrajo de un cajón una linterna enorme. Uno de los extremos terminaba en una cabeza. El aparato parecía un trabuco. Duval sonrió mostrando los dientes. No es tan peligrosa como parece. Solo tienes que apuntar la boca hacia la pantalla y apretar el gatillo. La linterna lanza un rayo de luz muy poderoso que dura unos 10 segundos. Ese tiempo te basta para que ilumines toda la habitación. La luz pasará a través de la pantalla e iluminará magníficamente a tu amigo. No le hará daño a Karen-Yen. Será mejor que primero apuntes hacia abajo. Así se le irá adaptando los ojos. Supongo que tiene reflejos como nosotros y no hay por qué dejarlo ciego. Stronheim miró el arma con ciertas dudas y la tomó en la mano. Durante estas últimas semanas la conciencia había estado molestándolo bastante. Karen-Yen lo había tratado siempre con mucho cariño, a pesar de su ocasional y abrumadora franqueza. Y ahora que se acercaba al fin no quería que nada estropease aquella amistad. Pero el supervisor ya había sido advertido, y Stronheim estaba seguro que, si de Karen-Yen dependiese, ya se hubiese mostrado ante él. Ahora la decisión quedaba en sus propias manos. Cuando la última sesión estuviese concluyendo, Stronheim vería la cara de Karen-Yen. Siempre, claro, que Karen-Yen tuviese cara. El nerviosismo que Stronheim había sentido en un comienzo ya se había desvanecido. Karen-Yen hablaba casi continuamente, entretejiendo las intrincadas frases que se complacía en usar. En un tiempo este le había parecido a Stronheim uno de los más asombrosos y ciertamente el más inesperado de los dones de Karen-Yen. Ahora ya no le parecía tan maravilloso, pues sabía que, como casi todas las habilidades del supervisor, se debía más a una inteligencia muy desarrollada que a un talento especial. Cuando Karen-Yen daba a sus pensamientos la lentitud del lenguaje de los hombres, poco le costaba adornarlos con cierto brillo literario. No es necesario que usted o sus sucesores se preocupen indebidamente por las actividades de la Liga de la Libertad, ni siquiera cuando se recobre su actual decaimiento. Ha estado muy tranquila durante este último mes, y aunque volverá a revivir, no representará ningún verdadero peligro. Al contrario, como es siempre conveniente saber qué hacen nuestros enemigos, la Liga no deja de ser una institución muy útil. Si llegara a tener dificultades financieras, creo que tendríamos que subvencionarla. Stronheim nunca sabía bien en qué momento bromeaba Karen-Yen.
Se mantuvo impasible y siguió escuchando. Muy pronto la Liga perderá otro de sus argumentos. Se ha criticado mucho, a veces de un modo muy infantil, la posición especial que ha tenido usted durante estos últimos años. En los primeros días de mi administración me pareció inevitable, pero ahora que el mundo ya está casi organizado, adoptaré otra política. En el futuro, todas mis relaciones con la Tierra serán indirectas y la oficina del secretario general podrá volver a su forma anterior. Durante los próximos 50 años habrá muchas crisis, pero pasarán. La estructura del futuro es bastante clara y un día, aún una raza como la suya, que tiene recuerdos tan remotos, habrá olvidado todas estas dificultades. Las últimas palabras fueron pronunciadas con un énfasis tan particular que Stronger se quedó helado en su asiento. Karen Yen estaba seguro, nunca caía en un desliz. Sus indiscreciones estaban calculadas en todos sus detalles, pero no hubo tiempo para hacer preguntas, que indudablemente no tendrían respuesta. El supervisor ya estaba hablando de otra cosa. Muy a menudo ha tratado usted de saber cuáles eran mis planes a largo plazo, continuó Karen Yen. La fundación del Estado Mundial es, por supuesto, solo el primer escalón. Usted llegará a verlo, pero el cambio será tan imperceptible que muy pocos se darán cuenta. Luego sobrevendrá un periodo de lenta consolidación, durante el cual los hombres se prepararán para recibirnos. Y luego llegará ese día. Lamento que usted no vaya a estar allí. Strongren, con los ojos muy abiertos, miraba más allá de la oscura barrera de la pantalla. Estaba mirando el futuro, imaginando el día que nunca iba a ver, cuando las grandes naves de los superseñores bajasen al fin a la Tierra y abriesen sus puertas ante el mundo expectante. Ese día, siguió diciendo Karen Yen, la raza humana experimentará lo que solo puede llamarse una discontinuidad psicológica. Pero no se producirá realmente ningún daño. Seremos partes de sus vidas y cuando se encuentre con nosotros no les pareceremos extraños como les parecíamos a ustedes. El supervisor no se había mostrado nunca tan contemplativo, pero Strongren no se sorprendió. No creía haber conocido más que unos pocos rasgos del carácter de Karenger. El verdadero Karenger era un ser desconocido y quizá incognoscible para las mentes humanas. Y Strongren sintió una vez más que los verdaderos intereses del supervisor estaban en otra parte, y que gobernaba la Tierra con solo una fracción de su mente, con tan poco esfuerzo como el que un maestro del ajedrez tridimensional emplea en jugar una partida de damas. ¿Y después? Preguntó Strongren suavemente. Entonces comenzará nuestro verdadero trabajo. Me he preguntado muchas veces qué trabajo será ese. Ordenar nuestro planeta, civilizar la raza humana, son solo medios. Tienen ustedes que tener un fin. ¿Podremos salir al espacio y ver otros mundos y hasta quizá colaborar con ustedes? Puede usted explicarlo de ese modo, dijo Karenger, y hubo en su voz una clara y sin embargo inexplicable nota de tristeza que perturbó singularmente a Stronger. Pero suponga que al fin su experimento fracase. En nuestras relaciones con las razas primitivas nos ocurrió algo parecido. Seguramente han tenido ustedes sus fracasos. Sí, dijo Karenger tan débilmente que Stronger apenas lo oyó. Hemos tenido nuestros fracasos. ¿Y qué hacen entonces? Esperamos y probamos de nuevo. Hubo una pausa que duró quizá 5 segundos. Cuando Karenger volvió a hablar, sus palabras fueron tan inesperadas que durante un instante Strongren no reaccionó. Adiós, Ricky. Karenger le había tendido una trampa, quizá era ya muy tarde. La parálisis de Strongren duró solo un momento. Enseguida, con un movimiento rápido bien ensayado, encendió la linterna y la apretó contra el vidrio. Los pinos llegaban casi a la orilla del agua, dando paso a una estrecha franja de hierba de unos pocos metros de ancho. Todas las noches, cuando aún hacía bastante calor, Strongren, a pesar de sus 90 años, caminaba rápidamente a lo largo de esta franja de hierba hasta el embarcadero y observaba cómo el sol se ponía sobre el lago.
Luego, antes que el viento frío se levantara desde el bosque, volvía a su casa. Este rito sencillo le proporcionaba una gran satisfacción y esperaba repetirlo mientras le durasen las fuerzas. Allí lejos, sobre el lago, algo venía desde el oeste, volando a baja altura y a gran velocidad. Los aeroplanos eran raros en esta región. Solo las líneas transpolares pasaban por allá arriba a toda hora, de día y de noche, pero nada se advertía de su presencia, salvo una ocasional estela de vapor que atravesaba el azul de la estratosfera. Esta máquina era un pequeño helicóptero y estaba viniendo hacia él con una innegable determinación. Stonegren miró a lo largo de la playa y vio que era imposible escapar. Se escogió de hombros y se sentó en el banco de madera en la punta del muelle. El periodista se mostró tan deferente que Stonegren se sorprendió. Había olvidado que no era solo un viejo estadista, sino casi un mito. «Señor Stonegren», comentó a decir al intruso, «lamento molestarle, pero quisiéramos hacerle una pregunta sobre algo que acabamos de saber. Se trata de los superseñores». Stonegren frunció levemente el ceño. Después de tantos años, aún compartía el desagrado de Carenger por esa palabra. «No creo», dijo, «que pueda añadir mucho a lo que ya se ha escrito». El periodista lo observaba con mucha curiosidad. «Creo que podría. Ha llegado recientemente a nosotros una historia bastante rara. Parece que, hace unos 30 años, uno de los técnicos del departamento científico construyó para usted un equipo notable. ¿Qué puede decirnos sobre ese asunto?» Stonegren guardó silencio mientras rememoraba aquellos días. No era raro que se hubiese descubierto el secreto. Al contrario, le sorprendía que no se hubiese sabido antes. Se incorporó y echó a caminar a lo largo del muelle. El periodista lo seguía a unos pasos de distancia. «La historia», dijo Stonegren, «encierra una parte de verdad. En mi última visita a la nave de Carenger llevé conmigo cierto aparato, con la esperanza de ver al supervisor. Era una actitud bastante tonta, pero, bueno, yo no tenía más de 60 años. Stonegren rió entre dientes y luego continuó. «No es una historia de tanto valor como para justificar el viaje de ustedes. Pues verá, no obtuve ningún resultado». «¿No vio nada?» «No. Absolutamente nada. Temo que tendrá que esperar, pero al fin y al cabo faltan solo 20 años. 20 años, sí. Carenger tenía razón. Para ese entonces el mundo estaría preparado. No lo estaba cuando Stonegren le había dicho la misma mentira a Pierre 30 años antes. Carenger había confiado en Stonegren y este no había traicionado esa confianza. Estaba totalmente seguro. El supervisor había conocido el plan desde un principio y había previsto todos los momentos de aquella última entrevista. ¿Por qué sino aquel enorme asiento vacío cuando el círculo de luz cayó sobre él? Stonegren había movido enseguida la linterna. Quizá ya era tarde. La puerta metálica, 2 veces más alta que un hombre, estaba cerrándose con rapidez, pero no con bastante rapidez. Si Carenger había confiado en Stonegren, no había querido que se hundiese en el largo crepúsculo de la existencia obsesionado por un misterio que había sido incapaz de resolver. Carenger no se había atrevido a desafiar abiertamente a aquellos desconocidos poderes que lo gobernaban. ¿Serían ellos también de la misma raza? Pero algo había hecho. Si había cometido un acto de desobediencia, nunca podrían probárselo. Aquella había sido la prueba final. Stonegren lo sabía, del cariño que le tenía a Carenger, aunque del cariño de un hombre, pero por un perro fiel, no era menos sincero por eso. Y Stonegren no había sentido en toda su vida una mayor satisfacción. Hemos tenido nuestros fracasos. Sí, Carenger, es cierto. ¿Y fuiste tú el que fracasó antes que comenzase la historia de los hombres? Tiene que haber sido un fracaso de veras, pensó Stonegren, para que sus ecos hayan traspasado las edades hasta venir a asustar a los niños de todas las razas. ¿Podrás superar, aún dentro de 20 años, el poder de todos los mitos y leyendas del mundo? Sin embargo, Stonegren sabía que no habría otro fracaso. Cuando las dos razas volvieran a encontrarse,
los superseñores se habrían ganado la confianza y la amistad de los hombres, y ni siquiera el terror del reconocimiento podría deshacer esa obra. Irán juntos hacia el futuro, y la desconocida tragedia que debió de oscurecer el pasado quedaría sepultada para siempre en los oscuros corredores prehistóricos. Y Stormgrim esperaba que cuando Carendir volviese a caminar libremente por la tierra, vendría un día a estos bosques del norte y se detendría un momento junto a la tumba del primer hombre que había sido su amigo. La Edad de Oro. Ha llegado el día, murmuraban las radios en un centenar de lenguas. Ha llegado el día, decían los encabezamientos de 1 millar de periódicos. Ha llegado el día, pensaban los fotógrafos mientras probaban una y otra vez las cámaras agrupadas alrededor del vasto espacio vacío donde descendería la nave de Carendir. Solo había una nave ahora, suspendida sobre Nueva York. En realidad, como los hombres acababan de descubrir, las naves que habían flotado sobre las otras ciudades no habían existido nunca. El día anterior, esas naves habían desaparecido convirtiéndose en nada, deshaciéndose como la niebla en una mañana de sol. Las naves de aprovisionamiento que iban y venían por las lejanías del espacio eran verdaderamente reales. Pero las nubes de plata que habían flotado durante toda una vida sobre las capitales terrestres solo habían sido una ilusión. Nadie podía explicarlos, pero parecía que esas naves no fueran más que una imagen de la embarcación de Carendir. Sin embargo, había habido algo más que un simple juego de luces, pues también el radar había sido engañado, y aún vivían algunos que creían haber oído el silbido del aire mientras la flota bajaba del cielo. No importaba. Carendir ya no tenía necesidad de ese despliegue de fuerzas. Había dejado a un lado las armas psicológicas. «¡La nave se mueve!», gritaron las voces transmitidas inmediatamente a todos los rincones del planeta. «¡Va hacia el oeste!». A menos de 1000 kilómetros por hora, abandonando lentamente las vacías alturas de la estratosfera, la nave marchaba hacia las grandes llanuras y hacia su segunda cita con la historia. Descendió dócilmente. Ante estos muy poco podrían ver mejor que los millones de personas reunidos en todo el mundo ante las pantallas de televisión. El suelo debió de temblar y crujir ante el enorme peso, pero la nave estaba aún sostenida por las fuerzas que la habían lanzado a través de las estrellas. Tocó la tierra con tanta suavidad como un copo de nieve. Una de las curvas paredes de la nave, a una altura de 20 metros, pareció moverse y brillar. Donde momentos antes solo había habido una superficie resplandeciente y lisa, apareció una vasta abertura. Nada se veía por esa abertura, ni aun con la ayuda del inquisitivo ojo de la cámara. Era tan negra como la entrada de una caverna. Una rampa ancha y brillante salió del orificio y descendió lentamente hacia el suelo. Parecía una sólida hoja de metal con barandillas a los lados. No tenía escalones. Era tan lisa y empinada como un tobogán. Y pensamos los hombres, subir o bajar por ella parecía imposible. El mundo se quedó mirando aquella puerta oscura, donde nada aún se había movido. Enseguida, la poco escuchada, pero inolvidable voz de Carendir brotó dulcemente desde un oculto altoparlante. El mensaje no pudo ser quizá más inesperado. «Hay algunos niños al pie de la rampa. Quisiera que 2 de ellos subieran a recibirme». Todos callaron unos instantes. Luego, un niño y una niña se desprendieron de la multitud y caminaron naturalmente hacia la rampa y la historia. Otros niños empezaron a seguirlo, pero la voz risueña de Carendir los detuvo. «2 son suficientes». Entusiasmados con la inesperada aventura, los niños no podían tener más de 6 años, saltaron sobre la hoja metálica, y entonces ocurrió el primer milagro. Saludando alegremente a las multitudes que aguardaban abajo y a los ansiosos padres, quienes un poco tarde recordaron quizá la leyenda del flautista que se había llevado consigo a todos los niños del pueblo. Los chicos comenzaron a subir rápidamente por la cuesta empinada.
Sin embargo, no movían las piernas y todos advirtieron que los cuerpos formaban un ángulo recto con la superficie de aquella rampa singular. La rampa tenía una gravedad propia, una gravedad que podía ignorar la gravedad de la Tierra. Los niños estaban aún disfrutando de la novedosa experiencia y preguntándose qué los llevaría hacia arriba, cuando desaparecieron en el interior de la nave. Un vasto silencio cayó sobre el mundo entero durante 20 segundos. Nadie, más tarde, pudo creer que ese tiempo hubiese sido tan corto. Al fin, la oscuridad de la abertura pareció adelantarse y Karen Yen salió a la luz del sol. El niño estaba sentado en el brazo izquierdo, la niña en el derecho. Ambos, demasiado ocupados, jugando con las alas de Karen Yen, no advirtieron las miradas de la multitud. Los conocimientos psicológicos de los superseñores y aquellos largos años de preparación tuvieron su premio. Solo algunas personas se desmayaron. Sin embargo, no fueron pocas, sin duda, y en todas las religiones del mundo, las que sintieron durante un terrible instante que un viejo espanto les rozaba las mentes, antes de desvanecerse en forma definitiva. No había errores. Las alas correosas, los cuernos, la cola peluda, todo estaba allí. La más terrible de las leyendas había vuelto a la vida desde un desconocido pasado. Sin embargo, allí estaba, sonriendo, con todo su enorme cuerpo bañado por la luz del sol, y con un niño que descansaba confiadamente en cada uno de los brazos. Un mundo y sus habitantes pueden ser transformados profundamente en solo 50 años. Hasta tal punto que nadie pueda reconocerlos. Solo se requiere un hondo conocimiento del sistema social, una clara visión de los fines que uno se propone y poder. Los superseñores tenían todo esto, y aunque sus fines eran un secreto, sabían lo que querían y disfrutaban del poder. Ese poder tomó muchas formas, y los hombres cuyos destinos eran manejados ahora por los superseñores no advirtieron muchas de ellas. El poder de las grandes naves había sido evidente para todos, pero detrás de esa exhibición de fuerzas dormidas había otras armas mucho más sutiles. Todos los problemas políticos, le había dicho una vez Karen Yen a Strongren, pueden ser solucionados con una correcta aplicación de la fuerza. Me parece una afirmación bastante cínica, había replicado Strongren incrédulo. Se parece demasiado a aquella de el derecho de la fuerza. En nuestro propio pasado, el uso de la fuerza nunca resolvió nada. La palabra clave es correcta. Ustedes nunca tuvieron verdadera fuerza, ni los conocimientos necesarios para aplicarla. Hay siempre modos correctos e incorrectos de encarar un problema. Supongamos, por ejemplo, que una de sus naciones, guiadas por algún jefe fanático, trata de rebelarse contra mí. El modo incorrecto de responder a ese desafío sería el de unos pocos billones de caballos de fuerza bajo la forma de bombas atómicas. Si uso bastantes bombas, la solución sería completa y definitiva, pero sería también, como ya lo he señalado, incorrecta, aunque no tuviera otros defectos. ¿Y la solución correcta? Requeriría el poder de un pequeño transmisor de radio y otros dispositivos similares, pues es la aplicación de la fuerza y no su cantidad lo que importa. ¿Cuánto hubiese durado?, preguntó, la carrera de Hitler como dictador de Alemania si una voz le hubiese hablado constantemente al oído. O si una única nota musical, bastante alta como para borrar todos los otros ruidos e impedirle dormir, le hubiese traspasado el cerebro día y noche. Nada brutal, como ve. Sin embargo, en última instancia, tan irresistible como una bomba de tritio. Ya veo, dijo Strongren. Y no hubiera podido esconderse en ningún sitio al que yo no pudiese enviar mis aparatos. Y por esa misma razón nunca tuve que usar realmente métodos drásticos para mantener mi poder. Las grandes naves, pues, no habían sido más que símbolos. Ahora el mundo sabía que todas menos una habían sido unos barcos fantasma. Sin embargo, por su sola presencia, habían alterado la historia de la humanidad.
habían cumplido su labor y sus triunfos habrían sobrevivido como para resonar a través de las edades. Los cálculos de Karenger habían sido exactos. La primera reacción desapareció rápidamente, aunque había aún muchos hombres orgullosos de su falta de prejuicio que no se atrevían a enfrentar a los superseñores. Era algo extraño, algo que estaba más allá de la lógica y la razón. En la Edad Media las gentes creían en el demonio y lo temían, pero este era el siglo XXI. ¿Habría realmente algo así como una memoria racional? Se aceptaba, por supuesto, universalmente que los superseñores o unos seres de la misma especie habían tenido un violento conflicto con los primeros hombres. El encuentro debía de hacerse producido en el pasado más remoto, pues no había dejado huellas. Karenger no ayudaba a solucionar este problema. Los superseñores, aunque se habían mostrado al hombre, dejaban pocas veces la nave. Quizás se sentían físicamente incómodos en la Tierra, pues su tamaño y la existencia de alas indicaba que venían de un mundo de menor gravedad. Nunca se los veía sin un cinturón provisto de complicados mecanismos que, se creía generalmente, controlaba el peso de sus cuerpos y les ayudaba a comunicarse. La luz del sol les hacía daño y nunca se exponían a ella sino durante unos pocos segundos. Cuando tenían que salir al aire libre durante cierto tiempo, se ponían unos anteojos oscuros, lo que les daba una apariencia algo incongruente. Aunque parecían capaces de respirar el aire terrestre, a veces llevaban consigo unos pequeños cilindros de gas con los que se refrescaban de cuando en cuando. Quizás se mantenían apartados a causa de estos problemas meramente físicos. Solo una pequeña fracción del género humano se había encontrado con ellos, y nadie sabía exactamente cuántos vivían en la nave. Nunca se los veía en grupos mayores de 5, pero en aquella enorme embarcación podían caber cientos y miles. En muchos sentidos, el aspecto de estos seres había traído más problemas que soluciones. Su origen era todavía desconocido. Su biología, una fuente de especulaciones infinitas. Hablaban libremente de muchas cosas, pero de otras guardaban un celoso secreto. En general, sin embargo, esto no preocupaba a nadie, salvo a los hombres de ciencia. El hombre común, aunque prefería no encontrarse con los superseñores, se sentía agradecido por los beneficios que habían traído al mundo. Comparada con las épocas anteriores, esta era la edad de la utopía. La ignorancia, la enfermedad, la pobreza y el temor había desaparecido virtualmente. El recuerdo de la guerra se perdía en el pasado como una pesadilla que se desvanece con el alba. Pronto ningún hombre viviente habría podido conocerlo. Con todas las energías de la humanidad encauzadas hacia un trabajo constructivo, el rostro del mundo se habría transformado totalmente. Era, casi al pie de la letra, un nuevo mundo. Las ciudades en que habían habitado las generaciones anteriores habían sido reconstruidas o conservadas como ejemplares de museo cuando no servían para ningún propósito útil. Muchas otras habían sido abandonadas, pues se habían alterado toda la estructura de la industria y el comercio. La producción era su mayor parte automática. Las fábricas de robots producían bienes de consumo en una corriente incesante, de modo que todas las necesidades ordinarias de la vida estaban virtualmente satisfechas. Los hombres trabajaban para procurarse algunos lujos, o no trabajaban. Era un mundo unido. Los antiguos nombres de los antiguos países se usaban todavía, pero solo para designar distritos postales. No había nadie en la Tierra que no supiera hablar inglés, que no supiese leer, que no tuviese a su alcance un aparato de televisión, que no pudiese visitar el otro extremo del planeta antes de 24 horas. Los crímenes habían desaparecido prácticamente, se habían hecho tan innecesarios como imposibles. Cuando a nadie le falta nada, no hay motivo para robar. Por otra parte, todos los criminales en potencia sabían muy bien que no podrían escapar a la vigilancia de los superseñores. En los primeros días de su gobierno, estos habían intervenido con tanta eficacia en defensa del orden y de la ley que nadie había olvidado la lección. Los crímenes pasionales, aunque no inexistentes, eran muy raros.
La mayor parte de los problemas psicológicos habían desaparecido y la humanidad era mucho más cuerda y menos irracional. Y aquello que en otras edades se hubiese llamado vicio no era más que excentricidad o cuanto más malos modales. Un cambio muy notable era la desaparición de aquel ritmo enloquecido que había caracterizado el siglo XX. La vida transcurría con más lentitud que nunca. Había, por lo tanto, menos alicientes para algunos pocos, pero mayor paz para la mayoría. El hombre occidental había vuelto a aprender lo que el resto del mundo nunca había olvidado, que la holganza no era algo pecaminoso y que la pereza no era un signo de degeneración. Cualesquiera que fuesen los problemas que trajese el futuro, el tiempo no pesaba sobre los hombres. La educación era mucho más larga y profunda. Pocas personas abandonaban el colegio antes de los 20 años, y esto era simplemente la primera etapa, ya que después de algunos viajes, y cuando la experiencia les había ensanchado las mentes, volvían a los 25 por otros 3 años. Y no dejaban de seguir algunos cursos de cuando en cuando, y durante toda la vida, para estudiar algunos temas que les interesaban muy particularmente. Esta prolongación de la educación, hasta mucho más allá del fin de la adolescencia, había traído consigo varios cambios sociales. Generacionales y generaciones habían advertido la necesidad de algunos de esos cambios, pero se había evitado siempre enfrentar el problema, o se lo había ignorado. En particular, las costumbres sexuales, hasta donde es posible hablar aquí de costumbres, habían sufrido una profunda alteración. Dos inventos, que irónicamente eran de origen puramente humano y que nada debían a los superseñores, las habían hecho trizas. El primero era un infalible contraconceptivo, una píldora. El segundo era un método igualmente seguro, tan exacto como el sistema dactiloscópico y basado en un minucioso análisis de la sangre, para identificar al padre de cualquier niño. El efecto de esos dos inventos sobre la sociedad terrestre solo puede ser descrito como devastador. Los dos habían borrado definitivamente los últimos restos de las aberraciones puritanas. Otro gran cambio, la extrema movilidad de los habitantes del mundo. Gracias al perfeccionamiento del transporte aéreo, todos podían ir a cualquier parte y en cualquier momento. Había más espacio en los cielos que en los caminos, y el siglo XXI había repetido a gran escala la gran proeza americana de poner a toda una nación sobre ruedas. Había dado alas al mundo, aunque no literalmente. El avión común de uso privado carecía de alas y de todo plano visible de suspensión. Hasta las incómodas palas de los viejos helicópteros habían desaparecido. Sin embargo, los hombres no conocían la antigravedad. Solo los superseñores gozaban de ese último secreto. Los vehículos aéreos de los hombres estaban impulsados por fuerzas de los hermanos Wright hubiesen podido entender. Las turbinas de reacción, usadas tanto directamente como en forma más sutil en distintas posiciones, impulsaban los aparatos hacia adelante y los mantenían en el espacio, con una eficacia que los edictos y leyes de Carringer nunca habían alcanzado. La ubicuidad de los aparatitos había hecho caer las últimas barreras entre las diferentes tribus de la humanidad. Habían ocurrido también algunas cosas más profundas. Se vivía una época totalmente secular. De todas las creencias que habían existido hasta poco antes de la llegada de los superseñores, solo subsistía una especie de budismo, quizá la más austera de todas las doctrinas religiosas, aunque un budismo purificado. Los credos basados en milagros y revelaciones habían desaparecido totalmente, desvaneciéndose poco a poco a medida que crecía el nivel de educación. Los superseñores no tenían intervención en estos cambios. Muy a menudo se le preguntaba a Carringer qué opinaba sobre la religión, pero el superseñor se limitaba a declarar que las creencias humanas eran asunto privado, mientras no interfiriesen en la libertad de los demás. Si no hubiese intervenido la curiosidad humana, las antiguas creencias se hubiesen mantenido quizá en pie. Era sabido que los superseñores habían tenido acceso al pasado,
y en más de una ocasión se había recurrido a Karen para que solucionara alguna controversia. Pudo haber ocurrido que Karen se cansase al fin de responder a tales preguntas, pero es más probable que no hubiese ignorado cuáles serían las consecuencias de su generosidad. El instrumento que entregó en préstamo al Instituto de Historia Universal no era más que un receptor de televisor con un complicado sistema de controles para establecer ciertas coordenadas en el tiempo y el espacio. El aparato debía de estar conectado de algún modo con una máquina mucho más compleja instalada en la nave de Karen y que funcionaba de acuerdo con principios inimaginables. Solo había que ajustar los controles e inmediatamente se abría una ventana al pasado. De este modo, casi toda la historia humana de los últimos 5.000 años era accesible a los hombres. La máquina no funcionaba más allá de los 5.000 años. Y había además algunos blancos desconcertantes en todas las edades. El fenómeno se debía quizá a alguna causa natural, aunque también podía tratarse de alguna censura deliberada, ejercida por los superseñores. Aunque las mentes racionales habían sabido siempre que todos los textos religiosos no podían ser verdaderos, la reacción fue sin embargo muy notable. Allí estaba la revelación que nadie podía negar o poner en duda. Allí estaban, vistos gracias a una desconocida magia de los superseñores, los verdaderos comienzos de todas las grandes religiones del mundo. Casi todas eran nobles e inspiradoras, pero eso no bastaba. En solo unos pocos días todos los redentores del género humano perdieron su origen divino. Bajo la intensa y desapasionada luz de la verdad, las creencias que habían alimentado a millones de hombres durante 2000 años se desvanecieron como el rocío de la mañana. El bien y el mal, fabricados por ellas, fueron arrojados al pasado. Ya nunca volverían a conmover el alma de los hombres. La humanidad había perdido sus antiguas divinidades. Ahora era ya bastante vieja como para no necesitar dioses nuevos.